con mi... Y esto es igual. El primer sumando lo podemos ver como la norma de teta 1 menos teta 3 al cuadrado más el cuarto sumando, que es este, lo podemos ver como la norma de la diferencia de teta 3 con teta 2 al cuadrado. Y ahora nos fijamos en esto. Entonces, el tercer sumando lo podemos ver como el conjugado de teta 1 menos teta 3, producto interno, con teta 3 más teta 2. Pero aquí tenemos este sumando. Entonces, tendríamos un número más su conjugado, que viene a ser 2 veces la parte real. Entonces, esto sería más 2 veces la parte real del producto de teta 1 menos teta 3 con teta 3 menos teta 2. ¿De acuerdo todos? Bueno, y este ejercicio vamos a ponerle la fórmula estrella, que después lo vamos a utilizar. Bien, entonces voy a cambiar de lámina. Ahí tenemos ya ese ejercicio. Entonces recuerden que estamos trabajando con B, con un espacio grande. Entonces fíjense, vamos a tomar W, subespacio, de B, que no sea B. Y vamos a tomar un vector en nuestro espacio fuera de W. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense ustedes. Vamos a hacer un dibujito. Podría yo pensar que esto es W. Este plano. Tomo un vector fuera de W, entonces fuera del plano. Digamos este. Y entonces vamos a tomar una base ortogonal para nuestro subespacio. Vamos a ir haciendo esto por pasos. Entonces le voy a poner paso 1. Pero siempre lo podemos conseguir. Tomamos una base para W y le aplicamos el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Y con eso conseguimos nuestra base. Bueno, fíjense ustedes, como beta lo tomé fuera de W, quiere decir que beta no es combinación lineal de alfa 1 hasta alfa k, ¿verdad? Y por lo tanto, el conjunto formado por la base de W y beta viene a ser un subconjunto de B
linealmente independiente. Bien, fíjense, a este conjunto linealmente independiente le vamos a aplicar el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Pero como el conjunto formado de alfa 1 hasta alfa k ya es un conjunto ortogonal, entonces cuando yo aplico el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, el nuevo conjunto que voy obteniendo, pues viene a ser de nuevo alfa 1, alfa 2 hasta alfa k, hasta ahí, porque eso ya era un conjunto ortogonal, y el que voy a modificar es a beta. Entonces, le aplicamos Gram-Schmidt y obtenemos pues otra vez los k primeros elementos quedan iguales. Y el último queda modificado, ¿verdad? De acuerdo al proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, que nosotros sabemos que este alfa subíndice k más 1 tiene que ser el vector beta menos la suma desde 1 hasta k del producto de beta con alfa subíndice L entre la norma de alfa L al cuadrado por alfa L, ¿verdad? Bien. Entonces, a este último vector le vamos a llamar alfa. Este alfa que acabamos de definir aquí es un elemento de nuestro subespacio W, ¿verdad? Porque está en combinación lineal de la base, desde alfa 1 hasta alfa k. Bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos está dando este vector. Bien. Este vector se encuentra en W. Vamos a dibujarlo aquí. Vamos a tomar este otro. Y este vector que tengo aquí viene a ser la diferencia de beta con alfa. Ah, pero la diferencia de beta con alfa, ¿verdad? Es precisamente nuestro vector alfa subíndice k más 1. Entonces vamos a analizar precisamente esto. Entonces, voy a cambiar de lámina. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Bien. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí, muchachos, tenemos que beta lo podemos ver
perdón, beta menos alfa es el último vector que obtenemos del proceso de ortogonación, para que no se nos olvide. Inciso I. La diferencia de beta con alfa es el último vector que encontramos al haber aplicado el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt al conjunto linealmente independiente que habíamos formado anteriormente con los alfa 1 hasta alfa k y el vector beta que tomamos fuera del subespacio W. Y precisamente para todo I, nosotros vamos a tener que nuestro vector producto interno con alfa I es igual con 0. Es decir, el producto interno de la diferencia de estos vectores es igual con 0. Todo I definido hasta acá. Bien. Por otro lado, como esto se cumple para todos los básicos, entonces vamos a tener que para todo elemento de nuestro subespacio, el producto interno de este vector con cualquier elemento de W es igual con 0, ¿verdad? Bien. Entonces, si aquí tenemos nuestro vector beta y aquí tenemos nuestro vector alfa, aquí estaríamos trabajando con la distancia entre estos dos, que es el vector beta menos alfa. Entonces, este vector beta menos alfa cumple estas tres propiedades y en otras palabras podríamos decir T3, voy a borrar, que todo elemento de nuestro subespacio vamos a tener que este vector es ortogonal a él. Y además, ¿qué vamos a tener? Que si teta es un elemento de nuestro subespacio, entonces vamos a tener que dado que alfa es un elemento de W, pues la diferencia de ellos dos también es un elemento de W porque es un subespacio. Por lo tanto, quiere decir que nuestro vector beta menos alfa, que es ortogonal a todo elemento de W, va a tener que el producto interno de beta menos alfa con el vector alfa menos teta, cualquiera que sea teta en W, tiene que ser 0. ¿Aquí todos están de acuerdo? Sí, profesora.
Sí. Pero fíjense, sí, muchas gracias. Pero fíjense ustedes, por el ejercicio estrella, nosotros teníamos que la norma al cuadrado de la diferencia de dos vectores lo podríamos escribir de esta manera. La norma de la diferencia de un tercer vector al cuadrado más dos veces la parte, bueno, voy a poner el otro pedacito, más la norma al cuadrado, en este caso de alfa con teta, más dos veces la parte real del producto de beta con alfa con alfa con teta. Eso es por el estrella, pero tenemos este dato. Por lo tanto, vamos a tener que la diferencia, la norma de al cuadrado de la diferencia de este par de vectores es igual a este par de números mayores o iguales que 0. Aquí me faltó al cuadrado. Ahí aquí puse un menos, ¿verdad? Ah, pues ¿qué quiere decir eso? Como este par de números son números reales mayores o iguales que 0, pues vamos a tener que este número más este otro, ¿verdad? Nos da este número. Por lo tanto, este número es menor o igual que este otro. Y esto implica, ¿verdad? Porque como son mayores o iguales que 0, y la norma de la longitud de beta con alfa es menor o igual que la longitud de esta diferencia. ¿De acuerdo todos? Sí. Bueno, pero vamos ahora a leerlo de la siguiente manera. Profesora, Sí, yo no entendí muy bien por qué se eliminó dos veces la parte real. por esta hipótesis, Ernesto, porque en el punto número 5 tomamos un teta en W, entonces dijimos, esta diferencia tiene que estar en W porque alfa está en W. Entonces, ¿qué habíamos demostrado en 4? Que este vector era ortogonal a cualquier elemento de W, en especial a este. Ok, ya me quedó claro. Gracias. Sí, de nada, y qué bueno que me lo preguntas. La parte que ahorita quiero enfatizar. Fíjense ustedes, ¿alguien tiene otra duda? No, ninguna. Muy bien, muy bien. Entonces, acuérdense quién era, ustedes lo tienen en sus apuntes, acuérdense ustedes quién era beta menos alfa. Beta menos alfa era el vector alfa subíndice K más 1. ¿Quién es este?
el último vector que obtuvimos al aplicarle el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt al conjunto linealmente independiente formada por alfa 1 hasta alfa k y el beta. ¿De acuerdo todos? Ese era beta menos alfa. Ahora bien, este alfa es un elemento de W. Y fíjense lo que hicimos aquí. Aquí yo tomé cualquier teta en W, cualquiera. ¿Y qué demostramos? Que la longitud de este vector, ¿quién es este? El último que encontramos en el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Es menor o igual su longitud que la diferencia de ese beta con cualquier elemento de W. Esa ecuación que nos está diciendo, fíjense, voy a borrar aquí. Yo aquí tengo mi plano. Este para mí va a ser W. Tomo mi vector alfa que se encuentra aquí, ¿verdad? Tomo fuera de W beta. ¿Y quién viene a ser este? Lo voy a poner así porque ya no me da la pizarra. Beta lo voy a poner aquí abajito. Esta viene a ser beta menos alfa. Y ya sabemos que es este vector. Bueno, la longitud de la diferencia de beta con alfa viene a ser esta, la longitud de ese vector. Bueno, nos está diciendo que esta longitud es menor o igual que la longitud de este vector para cualquier teta en W. Es decir, que si yo tomo otro teta por acá, lo tomo más chiquito, más grandote, como lo quieran ustedes dibujar, la longitud de la diferencia de beta con teta siempre va a ser mayor o igual que la longitud de beta menos alfa. Es decir, esta es la distancia menor que podemos localizar del vector beta al, al subespacio W. Eso es lo que llegamos a esta conclusión. ¿De acuerdo? Sí. Entonces nos quedamos con esta última ecuación y ahora vamos a hacer otro caso. Cambiar de lámina. Ahora, ¿qué vamos a suponer? Supongamos ahora que para nuestro vector que tomamos fuera de W, se tiene que alfa 0
es un elemento de W, tal que para cualquier otro vector en W se cumple que la longitud de la diferencia de beta con W perdón, con el vector alfa 0 es menor o igual que la diferencia de beta con W. Bueno, entonces este vectorcito que tengo aquí cumple esta ecuación para todo elemento de W, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de ese vector? Entonces, fíjense, vamos a tener que para todo elemento de W, por el ejercicio estrella, aplicado a la diferencia a la norma de la diferencia de beta con W al cuadrado, lo aplicamos y esto es igual. Ahora el tercer vector que tomamos es alfa 0. Más dos veces la parte real del producto interno ¿verdad? Pero ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros hacemos la diferencia, dada esta ecuación, permítanme esta ecuación llamarle doble estrella, por la ecuación doble estrella sabemos que la diferencia de la norma de beta menos alfa al cuadrado menos la norma de beta menos alfa 0 al cuadrado por la ecuación estrella, esto es mayor o igual que 0. Más bien por la ecuación doble estrella, ¿verdad? Pero ahora, del ejercicio estrella, aquí tenemos esto y también tenemos esto. Esta diferencia es igual a 2 veces la parte real de este producto interno más, ¿verdad? Este. Y bueno, de esto que tendríamos nosotros. Fíjense ustedes, esto es mayor que 0. Por lo tanto, vamos a tener que para todo elemento de nuestro subespacio W, la suma de 2 veces la parte real de este producto interno más
la norma al cuadrado de la diferencia de alfa 0 con W nos da mayor o igual que 0. Ah, y aquí le puse teta, no sé por qué le puse teta. Es mayor que 0. Tenemos esta ecuación. Bueno, a esta vamos a ponerle la ecuación 3 estrellas. Bien, hasta aquí lo tenemos. Voy a cambiar de lámina. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, esta ecuación, abusados, se cumple para todo elemento omega que está en W. Fíjense, voy a tomar un vector en mi subespacio distinto del alfa 0 que yo tomé. Eso lo quiero porque quiero tomar la diferencia de ese par de vectores, alfa 0 y teta, tomar su norma, y este yo sé que va a ser un número distinto de 0. ¿Por qué? Porque voy a definir el vector ρ como este escalar por el vector, que es la diferencia del vector alfa menos teta. Bueno, este es un elemento de nuestro subespacio porque alfa menos teta, alfa se encuentra en W, teta lo tomé en W. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Ah, pues, va a tener que alfa 0 menos ρ se encuentra aquí, ¿verdad? Porque alfa 0 estaba en nuestro subespacio W y ρ se encuentra en W. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Por 3 estrellas, vamos a tener que 2 veces la parte real del producto interno de beta con alfa 0. ρ, dado que ρ es un elemento de nuestro subespacio, más quién. La norma de ρ al cuadrado, ¿verdad? Esta tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Hasta aquí todo el mundo está de acuerdo? Sí, profesora. Muy bien. Entonces ya tenemos eso y ahora vamos a hacer los siguientes cálculos. Calculemos el producto interno de beta menos alfa 0 con ρ y la norma de ρ al cuadrado. Ya tenemos esta ecuación, entonces vamos a calcular eso. Bien, entonces voy a cambiar de lámina. Y entonces tenemos yo ya lo tengo previamente calculado, ustedes lo pueden
verificar. Y esto nos va a quedar como este es el módulo del Producto Interno de beta con alfa 0. Ese muy grande. Y es beta menos alfa 0, no era. Producto Interno con alfa 0 menos teta, ¿verdad? Al cuadrado, perdón. Esto es un número real. Y por otro lado, calculando la norma al cuadrado de Rho, ustedes pueden hacer estos cálculos. Esto es igual al módulo del Producto Interno de beta menos alfa 0 con alfa 0 menos teta entre el módulo de la diferencia de alfa 0 con teta al cuadrado. Y bien, entonces de la ecuación que teníamos anteriormente, Profesora, hasta arriba no es el producto interno de beta menos alfa 0 con Rho. de beta menos alfa 0, este, sí, pero este Rho, ¿no? No, a ver. ¿Tú dices este? No, al principio. Al principio de esa ecuación es beta menos alfa 0, producto interno con Rho, porque es lo que queremos, ¿no? Con lo que Ah, apenas iba a sí, escribir, pero aquí está Rho. pero es beta menos alfa 0, no Rho Ah, menos alfa 0. es que yo hice muy feo la beta. Es que esta es beta, pero hice muy feo la beta. Así es lo correcto, ¿no? Ah, pensé que era Rho, perdón. Sí, hice muy feo la beta. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? ¿De acuerdo? Entonces es 2 veces la parte real de ese producto interno, más está al cuadrado. Aquí me faltó al cuadrado. Pero entonces dice, es 2 veces la parte real, pero este es un número real. Entonces nos quedamos con él. Y por lo tanto, vamos a tener de esta ecuación que esta diferencia
entre la norma de alfa 0 menos teta al cuadrado es mayor o igual que 0. Pero este número siempre es estrictamente mayor que 0. Entonces quiere decir que forzosamente, dado que este número, ¿verdad? Aquí le tenemos menos, ¿verdad? De esta ecuación. Entonces lo que vamos a tener, que no nos queda otra más que este número tiene que ser 0, ¿verdad? De otra manera nos quedaría que algo negativo es mayor o igual que 0. ¿Eso qué quiere decir? Como este teta fue arbitrario, bueno, distinto de alfa 0, entonces tendríamos que, para todo teta en W, distinto, ¿verdad? Porque estamos dividiendo en la norma de la diferencia de este par de vectores, distinto del alfa 0 que nosotros tomamos, se debe de cumplir esto. Eso es lo que concluimos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros, voy a cambiar de lámina, eso quiere decir que si nosotros tomamos omega en W y tomamos esta ecuación, y esta ecuación tiene como solución a este, entonces, ¿qué vamos a tener? En el caso de haber tomado en W el vector 0, entonces vamos a tener que el producto interno de la diferencia de beta con alfa 0 y este omega que tomamos, pues tiene que ser 0, ¿no? Porque el vector es 0. Ahora, en el caso de ser diferente, me faltó el símbolo de vector. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ya lo borré anteriormente, pero teníamos que beta menos alfa 0, producto interno con alfa 0 menos teta, para todo teta en W distinto de alfa 0, era 0. Entonces, por esa ecuación vamos a tener que esta diferencia con esta es igual con 0. Entonces, ¿qué se cumple? Pues lo que se cumple es que si al tomar este beta fuera de W y este alfa 0 en W, vamos a tener que para todo elemento de mi subespacio, perdón, si tomamos beta fuera de W y alfa 0 en W y cumplen, es que este I no va aquí porque me queda mal la redacción.
que para todo elemento de nuestro espacio, esta longitud es menor o igual que esta longitud, entonces, por lo que tenemos aquí, por el beta, por lo que tenemos anteriormente, vamos a tener esto. Bueno, de los puntos 1 y 2 podríamos poner como resumen lo siguiente, fíjense. Voy a cambiar de lámina. Podríamos tener lo siguiente. Para B espacio vectorial con un producto interno, ya sea un espacio vectorial real o complejo, si tomamos W subespacio de B, y tomamos un vector fuera de W, entonces vamos a tener que si alfa 0 en W cumple que para todo elemento de nuestro subespacio la longitud de la diferencia de beta con alfa 0 es menor o igual que esta diferencia, eso es por el punto número 1, entonces vamos a tener que este vector es ortogonal a todo vector de nuestro subespacio. Eso por un lado. Por otro lado, del punto número 2, si alfa 0 elemento de W cumple que para todo elemento de nuestro subespacio el producto interno de este vector con omega es 0, entonces para todo elemento de nuestro subespacio vamos a tener que la longitud de este vector es menor o igual que la longitud de este vector, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que tenemos en 1 y 2. Si la longitud de beta menos alfa 0 es menor o igual que la longitud de beta menos omega para todo omega en nuestro subespacio, quiere decir que la diferencia de beta menos alfa 0 es ortogonal a todo vector de nuestro subespacio. Ahora, en el número 2, si este vector beta menos alfa 0, producto interno con W para todo omega en W es 0, es decir, es ortogonal a todo
elemento del subespacio, entonces se cumple esto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el sí solos. Ahora, por otro lado, el punto número 3, lo voy a poner acá arriba para no perder el 1 y el 2. Por otro lado, si alfa 1 hasta alfa k es una base ortogonal para nuestro subespacio, ¿verdad? Así como comenzamos. Entonces, el vector que le habíamos llamado alfa subíndice k más 1 igual con beta menos el otro vector alfa que habíamos renombrado, pero ahora permítanme ponerle alfa 0. X, este es una I. Que está en W porque es combinación lineal de la base, cumple que para todo elemento de nuestro subespacio ¿verdad? Bueno, a este vector alfa 0 ya no tengo espacio, se le conoce como la proyección ortogonal de beta sobre W, ¿sí? Alfa 0 se conoce como la proyección ortogonal de beta sobre W y es lo que vamos obteniendo del paso de ortogonalización de Gram-Schmidt en función de que vamos trabajando, ¿verdad? Los vectores, ¿verdad? Cuando vamos ortogonalizando, bueno, en este caso, el conjunto linealmente independiente. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Momento no, profesora. Bueno, entonces este vector se llama la proyección ortogonal del vector beta en W. Bien, vamos rápidamente a resolver el examen. Yo más tarde les envío a todos a su correo su examen calificado, pero para que no haya dudas de qué se hizo, entonces vamos a resolverlo. Si hay alguna duda en su examen, alguna aclaración, la vemos el próximo lunes después de clase. Bueno, vámonos con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos daban B1 y B2 bases para R3. Y nos daban B1' y B2' bases para R2. Nos daban una transformación lineal definida de R3 en R2. Y nos pedían encontrar la representación matricial de nuestra transformación lineal trabajando en el dominio con la base B1 y en el contradominio con B1',
la representación matricial de nuestra transformación trabajando con B2 en el dominio, B1 en el, B1 en el contradominio, ahí teníamos que encontrar dos matrices y luego con el teorema de cambio de base teníamos que encontrar un par de matrices P y Q de tal suerte, aquí lo hice mal, esto es P2', ¿verdad? De tal suerte que el producto de esta matriz P con esta matriz que se encuentra, que la encontramos en el inciso A, por esta matriz Q, nos da esta, ¿verdad? Esa era la pregunta que teníamos que encontrar. Bueno, en realidad no es nada difícil, era cuestión de aplicar las fórmulas. Por ejemplo, para encontrar esta matriz, pues teníamos que tomar los elementos de la base 1, que los habíamos denotado con alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y teníamos que escribirlos en función de los elementos de la base B1', que les habíamos llamado alfa 1', y alfa 2'. Y bueno, pues como queríamos hacer eso, nos convenía previamente tomar cualquier elemento de R2 y escribirlo en función de alfa 1' y alfa 2' para poder nosotros encontrar todas las soluciones de estas tres ecuaciones. Y pues eso ya lo habíamos hecho bastante. Entonces, por ejemplo, si tomamos alfa en R2 como A y B, es fácil demostrar que A más 2B por alfa 1' más B por alfa 2', y ya con esta fórmula podemos llenar estas tres ecuaciones, ¿verdad? Y ya lo tenemos. Y esta matriz que nos estaban pidiendo, aquí la solución es 4,1, 5,1 y finalmente 11,4. Sí, 11,4. Y por lo tanto, esta matriz que nos están pidiendo es la matriz primer columna 4,1, segunda columna 5,1 y la otra es 11,4. De forma análoga podríamos ahora encontrar quién es esta matriz. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Bueno. No. De igual manera podemos encontrar la otra matriz. Ahora tendríamos que encontrar las imágenes de beta 1, beta 2 y beta 3, ¿verdad? Que son los elementos de la base 2 y escribirlos en función de los elementos de la base beta 2'. ¿Verdad? Son tres ecuaciones. Me voy un poquito rápido porque esto ya lo tenemos muy bien estudiado, entonces
resolviendo esas ecuaciones, eso es igual a esta matriz. Y esa era la otra matriz que nos pedían. Bueno, entonces, ¿quién es P? P viene a ser la matriz de cambio de base de la base B1' a la base B2'. Y Q viene a ser la matriz de cambio de base de la base B2 a la base B1', por el teorema de cambio de base. Entonces, si queremos encontrar quién es P, tenemos que escribir a los elementos de la base B2' en función de los elementos de la base B1'. Y con eso obtenemos que P tiene que ser esta matriz. Y para encontrar Q, pues tendríamos que escribir a los elementos de la base B1' en función de los elementos de la base B2'. Y de esa manera encontramos que Q es esta matriz. Y con eso tenemos resuelto el primer ejercicio. Bueno, vámonos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos pedían encontrar un operador definido sobre R3. Que fuera invertible. Cuya imagen estuviera generada por los vectores además encontrar quién es su inversa, ¿verdad? Bueno, fíjense, aquí yo cometí un error. Yo no me fijé que no había escrito en el examen y por lo tanto asumo mi error. Es que yo quería que la T que encontraran no fuera la identidad.